¿Será que prendo la luz de atrás? Muy bien, no, muy bien, buenas noches para los que acaban de ver la grabación. Vamos a hacer un resumen del recorrido que llevamos hasta ahora desde la conexión pasada y después vamos a avanzar con las preguntas y todas las experiencias que quieran compartir. Entonces, lo primero que quiero traer presente es un mensaje que recibimos en estos días. Pues no digo la persona porque no sé si quiera, se me olvidó preguntarle si quería que compartiera quién nos había dado este mensaje. Nos envió un correo contándonos que cuando estaba haciendo el ejercicio de la tierra, había tenido una visión y esta visión la relacionó con una práctica indígena. Yo ya sabía de esta práctica hace un tiempo que estuve en un curso de respiración ovárica. em, y fue muy bonito volverlo, o sea, que lo trajera ella presente en este mensaje que nos compartía, donde cuando las mujeres están en su periodo, entregan el periodo, la menstruación, la entregan a la tierra y tiene como un detrás de la razón para que la hagan. Y esta persona tuvo esta visión y quiero compartirles acá un texto que encontró María Alejandra al respecto. Dice, la sangre menstrual es entregada a la tierra para que el espíritu de la madre tierra se entere de la evolución que llevamos los seres humanos aquí sobre ella. Y la mujer con su menstruación es la mensajera de esa información. La tierra necesita sangre de vida, ya no más sangre de guerra y de muerte. Sembrar tu sangre menstrual te da la oportunidad de liberar cargas emocionales que tuviste durante tu último ciclo, pues tu sangre tiene tu pena, tu dolor, tu angustia, tu alegría, tu agradecimiento, tus rezos y tus orgasmos. Sembrar tu sangre menstrual significa ofrecer tu savia a la tierra creadora, madre y padre, el símbolo de gratitud por la vida que llevas. Entonces, recordemos que el propósito de ese ejercicio también era entregar, descargarnos y entender a la Madre Tierra como este ser que podía transmutar eso que le entregábamos. Entonces, cuando estábamos las dos recordándolo, porque tú, como lo compartiste, ya habías entrado en contacto con este ejercicio, yo también en algún momento de mi recorrido, y fue recordar juntas lo que esto significaba, volvernos a conectar con esa ancestralidad de la que somos parte y de saber que nosotros somos una cultura que se desprende o con una carga indígena impresionante. Entonces, como volvernos a conectar con esa parte que muy seguramente no la tengamos o no la pongamos en práctica y que hemos resignificado la menstruación también por los diferentes ires y venires de la vida hoy en día, en realidad. Pero que existe en esencia un propósito de esto y que vale la pena hacer el recordatorio. Y ya que nos lo compartieron como algo que se había visto durante la sesión, pues creímos oportuno también traerlo a colación. Y otra cosa que habías leído que no está aquí plasmado, donde decía como, o lo relaciono, no, ya no me acuerdo ni dónde lo iba a leer, creo que de algo que tú leíste, es como ese momento en el que, digamos, se permite o se invita a las mujeres en esta parte indígena a que tengan su periodo como en un lugar, que eso nos escribía ella, como que en un lugar, en una casita aparte, para que pueda entregar como su periodo a la tierra. Al final es un momento de aislamiento, de alguna forma de recogimiento, y hace la expresión de en el momento del periodo es como no querer volver al interior, no querer como tanto contacto afuera para poder hacer como esa parte interior, ¿no? Como ir hacia adentro. Entonces, pues con todo el sentido de este proceso que estamos todos experimentando, entonces muy apropiado. Muchas gracias por compartirlo. Acá se está saludando Catalina Gaviria con David Gaviria. Yo me los estoy acá pillando a todos. Bueno, ahorita vamos a poner esta ventana para que sea más grande. Ya no los voy a poder ver tan grandes. Me alegra mucho que puedan estar acompañándonos ustedes también en familia. Yo me siento completamente bendecida de ver que la familia Alejandra, mi familia, estamos compartiendo como en la misma sintonía. Eso es como una sinergia que estoy segura nosotros no comprendemos, pero pues vamos sumando hacia afuera. Entonces, pues me alegra mucho que estén ahí ustedes compartiendo. Voy a alargar esta para que, listo, para que nos veamos así más grandes y nos queda el video así. ¿Ok? Bueno,
Perfecto. Si a alguien se le suelta el volumen y yo lo apago y quieren hablar, por favor, vuelvan a aprenderlo o nos hacen un levantar la mano para yo no quitarles el sonido. Bueno, muy bien. Listo. Bueno, acá nos está diciendo Sandra que sintió ese llamado a hacerlo. Yo no he hecho la práctica como tal, pero digamos que conociendo ese detrás de ese sentido, pues es una práctica pues muy bonita, con mucha trascendencia cuando lo haces con esa conciencia, ¿no? Muy bien, eso es lo que queríamos compartirles, y el mensaje que ella también nos daba, que le llegó en ese momento de estar enfrente de la tierra, es: cuando aprendamos a actuar en unión y sin egoísmo, gozaremos de grandes tesoros. Entonces, gracias por traernos este mensaje. Siempre lo repito, así como en las sesiones grupales, estos procesos no son de quien nos está ofreciendo, es decir, nosotras no sentimos que lo estamos haciendo nosotras para ustedes y ya, sino esto es un compartir en el que lo que ustedes puedan entregarnos también o compartir entre todos, no a nosotras, sino en general a todos, es de gran valor. Entonces, mil gracias. Le Bueno, cedo la palabra aquí a María Alejandra. vale. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es como un recorrido desde los ejercicios que hemos desarrollado desde la última conexión. El primer ejercicio nos pedía a nosotros contar una historia desde dos posiciones. Nosotros a ese ejercicio le pusimos como nombre quitarse del medio. Y básicamente lo que nos pedía es: al principio cuenta la historia como si fueras tú el protagonista, reconoce los obstáculos cuenta la historia de un momento que te enorgullezca, de una victoria de vida, le pusimos, y reconoce los obstáculos que atravesaste para esa victoria y haz énfasis en las emociones. Nos pedía después volver a contar la misma historia, pero resaltando primero que era una historia de alguien más, y teníamos que hacer énfasis era en todas las bondades del entorno, todo lo que había apoyado desde afuera, que nosotros hubiéramos podido alcanzar esa victoria. Cuando nosotras empezamos a hacer el ejercicio, nos dimos cuenta también que en el momento en el que nos quitábamos del medio, en el momento en el que entregábamos la bandera de la acción a una tercera persona, empezábamos a describir mucho más el entorno, como si de alguna manera tuviéramos que contar un poco más la historia del entorno, que no era evidente en ese momento cuando no contábamos la historia como si fuera de nosotros. Y entonces aquí la idea básicamente era que nos concentráramos en entender que al final, cuando ya contamos la historia desde la segunda versión, pasamos de ver que, de verdad, como se les explica ahí, la vida no es una pista de obstáculos. Está bien que los obstáculos te sirvan a ti para reconocerte, el poder transitarlos, pero la vida no tiene por qué ser una pista de obstáculos. Cuando nosotros empezamos a reconocer que en el entorno está todo lo que necesitamos, todo está dispuesto para nosotros, para que entonces sea o se convierta en un baúl de herramientas. Si alguien quiere compartir en este momento algo puntual de ese ejercicio, es el Bienvenido. momento. Es el momento para que lo podamos masticar entre todos. Igual para que quede aquí en la grabación. Luz Amaya. Listo. Luz, por favor. A mí personalmente me produjo mucha resistencia sentarme a mirar qué era lo que había hecho bien en algún momento. O sea, inicialmente, es más, no lo hice ese día. Fue como que dije, no lo quiero hacer, y no lo hice, sentí resistencia. Sin embargo, al otro día, después de la meditación, dije, bueno, hoy sí me siento y lo hago, y lo hice. Pero sí, como dicen ustedes, inicialmente, como cuando lo vi como de mi parte, no lo vi como tan grande, pero cuando lo describía desde afuera, veía, uy, qué berraca fui, ¿no? O sea, qué fuerte fui, y pude ver y percibir como toda la ayuda que hubo alrededor, ¿sí? Pero sí, al principio me causó mucha resistencia hacerlo. Bueno, muchas gracias. Ese tema de resistirnos a algunos ejercicios, y no resistirnos como no desde la pereza o algo, sino simplemente como que uno dice: ay, es que esto como que no está tan chévere, o me cuesta, o lo que sea. Regálense el espacio para hacerlo. Si hay algún ejercicio que dejaron pasar,
y lo tienen ahí pendiente, porque eso seguramente es la oportunidad para poder sobrepasar alguna cosa que no hemos querido. Y es algo tan sencillo que nos permite ampliar la perspectiva. Luis Fernando creo que también quiere. Hola. Luis Hola. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches. Referente a este ejercicio, yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos escrito algo como una especie de diario y llevamos, supongo que es una costumbre, por lo menos hace muchos años, que la llevaban más las niñas, escribir el diario. En mi caso, que también hago escritos y periodismo escrito como tal, pues se me hizo primero, digamos que la mecánica era fácil, pero el llegar a ese momento, primero al análisis de buscar en el consciente, en el subconsciente, en el inconsciente, qué momento determinado a lo largo de la vida pudo uno haber tenido ciertos obstáculos y haberlo logrado. Y plasmarlo eso, posteriormente en el papel, en primera persona, pues lo vive uno y lo escribe quizá con alguna clase de sentimiento. Uh-huh. Llámese primero de rabia, segundo de rebeldía, tercero de orgullo y cuando lo lograste, satisfacción. Uh-huh. Sin, como decíamos, sin valoración, sin juicios ni nada. Al escribirlo en tercera persona, se abstrae uno, lo tomas en perspectiva y ves también frente a quién fue esa persona o ese familiar o esa situación que se convirtió primero en un obstáculo, pero cuando lo pones en tercera persona lo ves como que fue una oportunidad. Y fue una oportunidad la cual te permitió superar cualquier trauma o cualquier resentimiento o cualquier sentimiento que estuviera en su momento aflorando allí. Entonces, digamos que es desde dos ópticas distintas, te permite primero sentirte satisfecho de haberlo logrado. Uh-huh. Y todavía, aún desde otra perspectiva, que es la del hoy, cuando ves el relato en tercera persona y cuando ves el relato en primera persona, hoy lo ves y dices, wow, lo hice. No sé cómo, pero lo logré. ¿Qué parte de mí, de mi interior, de mi centro, lo logró? Y que hay, bueno, y te vas a seguir generando una cantidad de inquietudes y de interrogantes. Digamos que esa fue como la experiencia. Ok. Gracias. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por compartirlo. Leonor. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, un gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien. Para mí ese ejercicio fue súper revelador cuando tú, digamos que lo asemejo cuando tú decías, míralo en modo película. Exactamente. Porque cuando hice el ejercicio contado yo en primera persona, pues claro, era como lo terrible de la emoción, ¿sí? Y apenas lo hice contado como si yo estuviera afuera, viéndolo en modo película, digamos que ahí me di cuenta y agradecí como el montón de ayudas que tuve alrededor, que pues generaron conflicto en su momento, pero eran una ayuda para hacer cosas. Entonces, digamos que para mí, lo primero que me pasó es que yo no sabía qué escoger, como de cosas de la vida, porque mi profesión es ser gerente de proyectos. Yo tengo 20 proyectos al año, entonces al final de cuentas tengo un montón de cosas, entonces se convierte como, ok, ¿qué proyecto es más grande o más chiquito? Entonces fue como más bien escogí como un momento de la vida en que hubo muchas cosas al mismo tiempo y muchos proyectos al mismo tiempo y que todo salió bien al final, súper bien. Escogerlo me costó, pero cuando lo comencé a escribir y después lo releí al día siguiente, porque lo hice el día que lo mandaron y al día siguiente lo releí, yo decía, sí, es impresionante, si uno cambia la perspectiva, cómo la emoción a veces te nubla frente a las cosas y no alcanzas a ver a todas las personas que te pueden ayudar en un momento dado que te están ayudando, o los mensajes que te dan como una y otra vez, ¿sí? Y tú sigues metido en tu emoción y no
viendo la otra perspectiva. Entonces eso sí me pareció como cuando dicen que el universo está dando todo, los ángeles están dando todo, Dios te está ayudando en todo. Sí, si tú lo ves desde otra perspectiva, es así. Entonces eso me pareció muy, muy chévere ese ejercicio. Muchísimas gracias, Leonor, por compartirlo. Eso de ampliar la perspectiva y viene a mí algo que leí hace ya años y me hacían llevar la reflexión a, bueno, si piensas en algo que pasó hace, no sé, 10 años en tu vida que te causó mucho dolor, por ejemplo, en este momento te causa el mismo dolor, como que todo pasa, ¿no? Ujú. Entonces eso es saber que lo del pasado ya pues pasó y en el tiempo va a ser una experiencia diferente en la medida que vas avanzando en el tiempo, pero ese valor de poder apreciarlo desde otra perspectiva, porque finalmente puedes tener una constante ahora que así te haya tallado hace mucho tiempo y como que sigue presente, puedes verlo desde otra perspectiva. Bueno, eso es lo que quería adicionar. ¿A alguien más? ¿Bien? Bueno, rescatar un par de cosas. Entender, a veces la resistencia puede partir también del reconocimiento, del autorreconocimiento. A veces estamos de alguna manera, como que se da más fácil cuando el reconocimiento viene de afuera y de pronto nosotros nos decimos como, ay, gracias, a sentarnos nosotros realmente a contarnos nuestra propia historia y poder decir, ve, gracias, ¿sí? Entonces es este ejercicio de amor propio, de poder reconocer el camino andado, de poder ver también cómo cuando te cambias de perspectiva, cuando te cambias de ángulo y reconoces todo eso que estaba dispuesto, toda esa complicidad de la que nos estabas hablando ahorita, de cómo todo se orquestra de alguna manera para que transitemos la experiencia. No, sin decir a nuestro favor o a nuestra contra, no, transitemos la experiencia y como nos compartía Luis Fernando, poder entenderla como una oportunidad, es que hay un reconocimiento de esa totalidad, de esa unidad, de ese algo más grande que nosotros mismos. Y que la vida no solo nos pasa a nosotros, como esto me pasó a mí, sino poder ver cómo al final era dispuesto para mí. Uh-huh. Y otra cosa que estaba viendo mientras lo compartían es cómo el contarnos nuestra propia historia también de alguna manera nos ubica en una posición de compasión, porque nos permite desde ese reconocimiento del camino andado no pretender que el otro, cuando transita una experiencia similar, la viva tal cual como nosotros las vivimos, pero sí de pronto desde esa sabiduría que queda de haberlo experimentado. Y es eso lo valioso de reconocer el camino andado. No sé si quieras añadir algo más. Nada más. Entonces, movámonos al otro ejercicio. Bueno, no. Hay otra cosa que sí les quería compartir y es como ese reconocimiento de cuando lo ponemos como si le hubiera pasado al otro. Es como cuando, si lo ponemos a otro como protagonista y reconocemos esa favorabilidad del entorno, de alguna manera podemos ver, o se atisba un poco, eso de la propia expansión gracias al otro. Eso me pareció a mí súper interesante cuando estábamos desarrollando el ejercicio. Y es como, ok, como gracias al otro, yo sí puedo experimentar una mayor expansión, porque se amplía precisamente esa perspectiva, porque no me pasa a mí, se dispone para mí. Seguimos con el otro ejercicio. El otro ejercicio era el del alimento. Acá les quiero contar un poco como la historia, y es cuando empezamos a hacer los semilleros, queríamos traer la conciencia plena y la intención a realmente todo lo que se hacía dentro del espacio de compartir con este grupo de personas que en realidad se convertían más en una familia.
en el mayor número de instantes posible. Y resulta que cuando estábamos en las comidas, pues lo hacíamos como de forma mucho más evidente en colectivo. Y el alimento nos servía como esa excusa para reconocer todo lo que podíamos reconocer tantas veces en el día, pero de pronto no enfocábamos nuestra atención en algo puntual. Entonces, bueno, el del alimento, resumo más o menos de qué se trataba. La idea era que tomaras un alimento, que reconocieras que se cultiva o que proviene de un lugar cercano a ti, aquí con la intención de resaltar lo que está sucediendo, básicamente, y es como en la medida en la que se han cerrado fronteras, es mucho más fácil traer nuestra atención y nuestra visión también a lo que tenemos disponible más a la mano, más dentro, más cerca. Y entonces la idea era que tomabas ese alimento, reconocías todo el universo del alimento, todo el universo que había en este alimento, desde el campesino que había sembrado la semilla, desde el transportador, la persona que llevaba el alimento a la tienda, el que finalmente lo llevaba a tu mesa, incluso el que lo preparaba, todo el universo que estaba detrás. Y si te quieres extender más, puedes meter ahí a la madre tierra, a la abejita que polinizó, a todo lo que quieras reconocer. El reconocimiento de este universo es tan extenso como tú quieras contar la historia, porque la cantidad de seres que de alguna manera convergen para que todo esto suceda es ilimitada, diría yo. Entonces, una vez había reconocido todo esto, las propiedades incluso de la tierra donde había sido plantado, lo bendecías y además reconocías una virtud en ti que le podías entregar a ese alimento. Y cuando se la entregabas, también se amplificaba. Y una vez ya hacías esto, lo compartías o de forma física si tenías la oportunidad de hacerlo en la mesa con quien estés compartiendo este momento, o si no, contándole a la persona con la que tenías la oportunidad lo que habías experimentado en el ejercicio. Entonces, nuevamente los invito, quien quiera compartir pues, su experiencia, adelante. Dale, antes de compartir, quería contarles parte de ese ejercicio, digamos, si se hicieron unas pequeñas adaptaciones, pero esa canalización vino cuando hicimos la sesión para que nos dieran guía de cómo podíamos abordar de mejor manera. No me acuerdo la intención exacta, pero tenía que ver con todo lo que estaba pasando en diferentes países en Latinoamérica, como estos enfrentamientos, esta parte social que se estaba empezando a ver en Chile y después en Colombia, en Perú, en Venezuela. Y finalmente el ejercicio nos llevaba mucho a ese reconocimiento, sí, lo que está expresando Alejandra, pero la base ahí en ese particular era el reconocimiento entre nosotros y era por medio de los alimentos en que podíamos elevar la vibración para mantenernos en gratitud. Entonces, fíjense cómo en ese momento se aplica el ejercicio para ese momento particular. Sin embargo, si lo acogemos, y es la invitación que quiero hacerles, si lo acogemos como una práctica consciente, no solamente pues ahora que lo estamos haciendo, pero si con cierta frecuencia empezamos a ser consciente de lo que estamos comiendo, todo el proceso de cambio que ocurre desde que está la semilla hasta que lo comemos y sigue el proceso de transformación al interior de nuestro cuerpo, si lo hacemos consciente, es más fácil que podamos sintonizar o reconocer que el cambio está ahí siempre. Y que realmente podemos abordarlo desde la gratitud, desde la amplificación de las virtudes de lo que sea que tenemos enfrente y de las nuestras propias. Muy bien, eso es lo que quería acotar. ¿Alguien que quiera compartirnos algo en particular de este ejercicio o alguna pregunta? Teresa Miranda, buenas tardes a todos. Teresa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gracias. Bienvenida. Bien, gracias. Gracias. Yo desde que leí el ejercicio, cuando empecé a leer el ejercicio que hablaba del pan, me imaginé desde la tierra. Mis abuelos vivían en
en un pueblito en donde tenían su tierra, araban y sembraban el maíz. Y aquí en México, pues bueno, todo esto es, nos fascinan las tortillas, ¿no? Entonces, así como el trigo, también tenían trigo, era el maíz. Entonces, yo lo visualicé desde que limpiaban la tierra, la preparaban para sembrar, pero el meter, el escarbar la tierra, el aflojar, el limpiar, no sabes cómo recuerdo a mi abuelo ahí sembrando, ¿no? Sembrando las semillas y cómo ir viendo poco a poco que crecía. La verdad es que agradecí todo eso que sin ir más allá lo teníamos a la mano. Así es. Lo teníamos porque, bueno, y todavía lo tengo con mis tíos, pero con los abuelos no, porque ya no están con nosotros físicamente. Pero, y luego, una vez que crecían, justo en agosto es la fiesta del pueblo de mi papá, y nos reuníamos los tíos, los primos, y entonces íbamos a la milpa, y tú veías volar las cañas hacia lo lejos, ¿no? Y las cachábamos, y entonces quitábamos los elotes, la abuelita los asaba, los hervía y nos los comíamos. Y luego, además de eso, la caña, no es una caña de azúcar, no es tan dulce para sacar el azúcar, pero es dulce y esa misma la comíamos, ¿no? Entonces, la verdad desde que empecé a leer el ejercicio, di gracias por todo eso que nosotros tenemos. Bueno, y el día de hoy en la comida, justo en la comida, estoy tratando de hacer la bendición todos los días con mis hijos, pero hoy empecé desde esa tierra, desde ese grano, el sol, así como lo ponen en el ejercicio, el sol, las nubes, la lluvia. Justo ese momento escuchaba que estaba tronando, dije, Dios quiera que llueva y que llegue la lluvia aquí, pero uno de mis hijos me dice, ya estás otra vez con tus oraciones o con tus, ¿no? Pero sí, y en esa oración hice todo el recorrido. Desde la semilla, agradecí a las personas que lo cultivan, a las personas que lo cosechan, a las personas que hacen la limpieza y lo envían y lo hacen llegar a nuestros hogares. La verdad es que hablaban del reconocimiento y la verdad es que es bien importante ese reconocimiento hacia nuestra madre tierra. La verdad es que los ejercicios son la verdad es que genial, el hacer ese reconocimiento es bien importante. De pronto asumimos que llega, ¿no? Y que nosotros a través de que depositamos o pagamos con la moneda, no sabemos todo ese caminar. Pero la verdad es que desde aquí agradezco a toda, a la Madre Tierra, a las personas que lo cultivan, a las personas que lo hacen posible traer a nuestras mesas. Gracias y gracias por compartir esta experiencia. Muchas gracias, Teresa, por compartirlo. Qué bonito. Leonor. Yo. Leonor, y luego seguimos con... Hola. Perdón, voy a estar súper habladora hoy. No, está bien, está bien. Entre todos, es muy valioso el compartir. Realmente son las experiencias y lo que nos nutre entre todos. Sé que siempre nos va a sumar. Adelante. Para mí, yo estuve en la primera canalización donde nos dieron ese ejercicio. Y hicimos el ejercicio, eso fue como el 19, 10. Es más, no sé si fue el mismo 21 de diciembre, que fue el día del equinoccio. Creo que sí. O de pronto el 22. Sí, pudo haber sido. No, es que bueno, les voy a contar algo que me pasó. El 21 de diciembre nació mi sobrina y se murió mi sobrina el 29 de diciembre. Entonces son fechas como muy marcadas, por supuesto. Entonces, el 21 de diciembre, creo que nos dieron ese ejercicio. Entonces lo hicimos y justo en mi casa ese día había novena. Y pues por supuesto celebrábamos el nacimiento de Mariana y toda la cosa. Y esto se conecta con el último ejercicio porque, digamos, a esa vez el ejercicio de dar la fruta y ver la virtud que tú tienes, que también está en esa fruta, fue impresionante, digamos, como resaltar la virtud. Esta vez para mí fue diferente porque ayer yo decía, pues que yo ya hice el ejercicio, o sea,
y yo ya, digamos, había entendido la cosa. Y ayer, allá al final de la tarde me estaba comiendo una papa frita y de pronto me pongo a pensar como todo lo que sufre una papa para convertirse en papa frita. O sea, No es el sufrimiento, no es el sufrimiento. pero pues es que es todo, digamos, desde poder crecer en la tierra alrededor de gusanos. O sea, yo conozco todo el proceso de crecimiento de la papa. Para los que no lo conocen, pues es empezar, es debajo de tierra, entonces, pues para salir la papa y que no se la coman los gusanos y que no la inunden, es todo un proceso. Eso dura de 6 a 9 meses dependiendo de la, la temperatura. Pero bueno, entonces cuando ya sale, yo digo, y además está la papa, la lavan, la pelan, la cortan, la fritan, ¿sí? Entonces como mi hija se burlaba y les dije, es que mire que para llegar a ser papa frita, tiene que pasar por un montón de eventos en su vida de cortada, de caída, de quemada, para poderse entregar a esto. Entonces, a que sea una cosa deliciosa que nos comemos y nos parece delicioso. Y mi mamá, por ejemplo, es adicta a las papas fritas. Yo estoy con mi mamá en la cuarentena, con mis papás, mi marido y mis hijos. Entonces, estamos todos juntos. Y, y entonces comenzó toda una discusión de la papa frita. Y entonces hoy a la hora del almuerzo, no sé, estábamos hablando de otra cosa y de pronto mi hija dice, sí, como la papa frita que ha vivido todo para llegar a nosotros. ¿Sí? Y entonces, sí es impresionante, digamos, ese punto de que si uno con una cosita permea muy rápido las cosas. Y fue una experiencia diferente porque la primera vez la viví muy parecida, no me acuerdo, perdón, el nombre de la persona que acaba de hablar de las, pero sí fue como muy el reconocimiento al proceso, pero no per se al elemento, ¿sí? Y cómo está tan dispuesto para uno para que le haga de todo. Entonces eso fue chévere. Y no sé si me espero a la siguiente, no, me espero a la siguiente, voy a hablar en la siguiente también. Gracias. Muy bien, muchísimas, muchísimas gracias, Leonor. Menchita y luego seguimos con Gloria. Ok, hola a todos. Menchita, ¿cómo Yo estás? simplemente quiero transmitir que fue el ejercicio que más me gustó, porque me encanta la cocina y todos los días bendigo los alimentos. ¿Sí me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. Yo tengo la costumbre de bendecir lo que ingiero todos los días en mis 13 golpes. Y entonces, pero me gusta también mucho la cocina y en esta oportunidad he estado incursionando en la cocina muchísimo. Me sentí como muy gratificada de poderlo hacer consciente el ejercicio, como que estábamos todos en el mismo momento, como haciendo un ejercicio. Entonces, hacerlo consciente mientras estoy preparando los alimentos es hermosísimo. Ha sido el ejercicio que más me ha gustado. Y he estado necia con el primero, he estado súper resistente, pero ahorita oyéndolos a los que participaron, pues me voy a lanzar porque no encuentro qué evento en mi vida es de victoria, ¿me entienden? No lo sé definir. Entonces, no sé, voy a trabajar esa resistencia. Y no, solo quería decir que gracias por poder participar en este cambio. Gracias a ti y ojalá el ejercicio que mandamos justo esta noche yo creo que te va a servir para darte una luz sobre el otro. Bueno, vale, gracias, Aleja. Muy bien, Gloria Isabel Figueroa. Hola María Pili, María Alejandra, ¿cómo están? Hola a todos. Bueno, el ejercicio, yo estaba como quedada en 2 ejercicios y los hice hoy. El de la escritura, que también me impactó mucho y totalmente válido, que cuando uno lo habla de tercera persona le mete más emoción y se acuerda con más detalles, entonces es emocionante. Y el de la fruta, pues con todo esto de cuarentena, pues que tenía que cocinar mañana, tarde y noche, lavar y mirar de todo, uno aprecia más como no perder el mercado, que esto no se vaya a perder, que esto no se vaya a dañar, lo congelo. Entonces, como que uno hace más conciencia de que cuesta ahora conseguirlo, entonces cuesta también es como
sacar provecho y rendirlo más. Entonces dije, bueno, ¿qué alimento voy a coger para hacer el ejercicio? Voy a escoger algo que me quiera comer ahora. Entonces saqué un pedazo de aguacate, habíamos utilizado aguacate el almuerzo, saqué un pedazo de aguacate, lo puse en las manos y empecé a decir pues lo del ejercicio, y en ese momento hacer referencia a toda la parte, empecé a sentir una sensación que casi lloro, o sea, empecé como a imaginarme la persona que sembró la pepa del aguacate, imaginarme la persona que estuvo pendiente para que creciera esa mata de aguacate. Y nosotros tenemos una casita en Calima y tenemos aguacate, y saber que poder sacar los aguacates no es tan fácil, a veces los toleamos fácil, otras veces se nos dañaron. Entonces hice remembranza de cuánto cariño la persona que cultivó la mata esperara que se convirtiera en árbol, a que lo tuviera en la semilla y ya listico, saber en qué momento, al recogerlo del árbol, el amor con que la persona lo tomó del árbol, el transporte, como el ejercicio que estamos hablando todos. Imaginarme todo eso me iba erizando desde los pies hasta la cabeza, que de verdad que casi lloro. Le eché un poquito de sal, dije, lo voy a disfrutar, lo voy a bendecir, y les digo que cada vez que comía un pedacito, un bocado, me erizaba a pensar de que todo eso que estaba llenando, y dije, no puede ser tanta emoción en este pedazo de aguacate que muchas veces he comido, y esta vez ponerle el sentido, lo estoy disfrutando tanto y me supo tan rico. Y cuando le puse la intención, entonces yo decía, ¿qué intención? No, simplemente le voy a poner fe, y que pensando como en todo este proceso es fe de que todo esto va a cambiar y va a ser para mejor. Y de verdad que lo disfruté mucho y me gustó mucho. Lo hice casi como tan consciente, que de verdad que sentí como toda esa energía y quería como compartir. Gracias. Qué bonito, gracias. Gracias, Gloria, por compartirlo. Y es para mí súper gratificante escucharles cuando comparten todo esto, porque en algunos ejercicios igual uno dice, no, de pronto es uno acá, ¿no? Que acá, que lo sentimos acá, pero realmente al poder compartir que tenemos experiencias similares, o que nos están realmente en algo tan simple y tan sencillo, como les decía yo la vez pasada, estos ejercicios todos son sencillos, no hay nada tan complejo, pero tan poderosos, y que nos invitan a estar presentes, nos invitan a estar en gratitud, a tener como a elevar nuestra vibración. Pues maravilloso poderlo escuchar desde diferentes ópticas. Muchas gracias, Gloria. ¿Alguien más? Muy bien, entonces pasamos al siguiente ejercicio. Antes de esto, bueno, yo quiero hacer una pequeña, más que aclaraciones, que surgió en mí cuando les estaba escuchando, y es el valor de poderle dar más de una oportunidad a los ejercicios. Cuando dicen, es que ya yo lo había hecho de cierta manera o lo repetí, entonces cojan esta información que es de todos, y en la medida en que sientan, vuélvanlos a hacer, en la medida que cambia el tiempo, las experiencias, y tenemos todos una perspectiva diferente y más amplia, nos llega en el momento apropiado y podemos aprovecharlo también de cierta manera particular. Eso es. Vamos a los ángeles antes de que sigas. Pero quiero hacer una acotación sobre lo que estás diciendo específicamente. Esto que tú dices se conecta mucho con lo que explicaba. Nosotros tuvimos la oportunidad de ir a un evento que hizo Matías de Stefano, que es una persona que seguimos las dos, y él explicaba esto de una forma con la conciencia, con la toma de conciencia. Y entonces él nos decía cómo cuando uno toma conciencia, sucede como que tú amplías el rango de visión. Entonces tú tomas conciencia de algo y tienes un rango de visión inicial. A medida que amplías ese rango de visión, o tu conciencia se amplía, puedes notar muchas más cosas. Entonces este repetir ya no se ve como un repetir, sino se vive como una amplitud en la conciencia, y es decir, puedo apreciar más elementos de la ecuación que empiezan a ser parte, ¿sí? Entonces, básicamente es que en la medida en la que tú te entregas a que estos ejercicios puedan hacer parte de tu día a día,
cuando tú lo sientas en tu corazón y los dejes entrar, siempre, si lo haces desde esa conciencia, vas a poder apreciar algo más y conectarte a través de esa apreciación con la gratitud de la experiencia de la vida misma. Era eso. Sí, que Luz Ángela nos Entonces, comparta. Luz Ángela, por favor, que me sopló mi hermano que está cumpliendo años. ¡Feliz cumpleaños! Y ¡Feliz cumpleaños! Bienvenida. ¡Feliz cumpleaños! Tan lindos, muchas gracias. Bueno, el cumpleaños es mañana, pero de verdad que lo agradezco. Adelantado. Gracias, David. Bueno, la verdad es que, o sea, yo nunca me he venido a este tipo de grupos. Digamos que siempre he tratado de ser un poco analítica y a veces sobreanalítica sobre las situaciones. Y es verdad, y cuando mencionaban y repetidamente el tema de la resistencia ante algunos ejercicios, a mí me ha pasado eso, pero también me ha pasado que cuando les echo cabeza o los escucho, o sea, las escucho a ustedes, o digamos, yo abro el correo en la noche y al día siguiente le vuelvo a mirar. A veces en la mañana la verdad es que como que no me inspira, o sea, como que no puedo, no me llega nada. Y por más de que tengo una hoja blanca al lado, no llega, no sale ninguna palabra. Y como decían que empezar a escribir, que se iba a empezar a mover la mano, no. O sea, yo no he sentido esa conexión todavía. Pero sí es cierto que cuando de la nada hay momentos en que en cosas simples, y cuando uno empieza a mirar y digamos a ser un poco más consciente de los elementos que tiene alrededor, o esas herramientas que uno tiene, llegan esas señales, y ahí es cuando realmente, digamos, me siento inspirada y conectada para hacer los ejercicios. Algunos han sido fáciles, hay otros que me han tomado, la verdad, mucho tiempo. Y en especial el tema digamos, de visualizar o del agradecimiento de la comida del que estaban hablando, ese ejercicio en particular. Yo al principio, la verdad, no lo hice tan detallado de irme a mirar el sol, la luna, el agua, el viento, de cómo pueden influir todos esos elementos en el producto como tal, sino en lo que, digamos, en la manera en que lo hice y lo estaba haciendo estos días, o últimamente, es de pronto, antes estaba muy acostumbrada a ir al supermercado y comprar todo. Y lo dejaba en mi nevera, porque yo vengo de una familia en que somos 4 hijas, éramos 6. Entonces la nevera normalmente casi siempre tenía mucha comida. En ese momento estoy sola, entonces llegó un momento en que yo todavía tenía el setup en mi mente de que siempre en mi nevera tenía que estar full de comida. Y la primera vez que nos tocó la cuarentena me fui y me hice un mercado, mejor dicho, como si vivieran conmigo 10 personas. Obviamente las verduras, por más de que las envolví, las congelé, la mitad se me dañaron. Y de ahí en adelante, digamos, ha sido un aprendizaje de también mesurarme. Pero más allá, digamos, esta parte anecdótica, es el tema de empezar a pensar en los alimentos, más allá como de dónde vienen, pero también las propiedades y cómo cada alimento tiene cierta función y cierta conexión como con uno mismo. Hay días en que tú sientes una conexión más fuerte con la fruta, o con la berenjena, o con la alcachofa, que digamos el gusto que se genera en tu, no sé, en tu boca y en tu paladar es muy especial y te teletransporta a ciertos momentos o a ciertos lugares. Entonces para mí ha sido más la conexión es experimentar el alimento, verdura, fruta, o ya un poco más producido con todos los alimentos, y la conexión que eso genera en mí, el sentimiento que eso ha generado en mí, y las propiedades y todo lo que, cómo influye en mi ser hoy, porque al final no sé cómo va a pasar mañana, ni cómo pasó ayer, sino hoy. Entonces, para mí ha sido más como la relación de ese alimento hoy, como lo tengo hoy, con, no sé, digamos, los bananos hoy que se me están volviendo negros y no los amarillos lindos, pero igual disfrutar ese amarillo casi negro en el banano, y cómo me cambiaba el sabor y cómo me hacía sonreír y recordar como momentos y cómo me sentía.
Entonces, solo quería como compartir esa mini experiencia. Gracias. Muchísimas gracias, Luz Ángela, por compartirlo. Como les repetimos, es valiosísimo esas diferentes perspectivas y experiencias de cada uno. Sí, yo quiero hacer como condensar varias cositas de lo que se dijeron. Lo primero es rescatar el valor de lo cotidiano, ¿no? De cómo en lo simple, en lo cotidiano, en lo que tenemos cerca, se puede apreciar de una forma mucho más cercana, mucho más identificable todo eso que sucede en todo lado, que de pronto no se aprecia de forma tan evidente. Y el alimento es un ejemplo de esto, ¿sí? Cuando hablabas del supermercado, me acordé, hay un chef que se llama Jamie Oliver. Él es inglés y hizo un experimento y le preguntaba a los niños de dónde venían los alimentos. Entonces él les mostraba, por ejemplo, una zanahoria y les decía, ¿de dónde viene esto? Y la respuesta era del supermercado. Les mostraba un tomate y decía, del supermercado. Y al final, todos los vegetales, todas las frutas venían del supermercado. Y esto era una muestra de cómo nos habíamos desconectado de todo lo que pasa antes del supermercado. Y creo que en nuestra experiencia, para las personas que vivimos en las ciudades, en las grandes ciudades, al final, si no hay una pequeña tienda en nuestro barrio donde hayamos ido a comprar las frutas y vegetales ahorita en cuarentena, que nos toca ir más cerca y que de pronto descubrimos esas tiendas, el alimento viene del supermercado. Si no hemos tenido la fortuna de ver procesos de alimentos, como nos contaba Tere, por ejemplo, con el maíz, pues esa es como la primera referencia que tenemos. Y eso nos desconecta, es una prueba de lo desconectados también que estamos de la tierra y de una de las enseñanzas más grandes que tiene la tierra para nosotros, y es el proceso, el valor del proceso, el valor de los cambios que suceden en el proceso. Y de cómo, además de omitir el proceso, entonces todo lo que pasa antes de lo que nosotros conocemos, para nosotros es invisible, incluidas las personas o los seres que intervinieron en esa parte. Pero como esto se enriquece cuando lo empezamos a ver y cuando, como nos contaba Luz Ángela, dejamos entrar también nuestra propia historia con el alimento. Como de pronto, para ti, no sé, el ajiaco o cualquier plato que te encante, puede ser esa conexión no solamente con la comida, sino con una persona especial, con tu abuela, por ejemplo, o con los almuerzos de domingo en la casa de tu abuela con toda tu familia. O cómo puede ser todo esto una excusa más para sentirnos como unidad, que creo que a veces se nos olvida. Entonces es como, de verdad, para que veamos un poco más evidente todas esas enseñanzas que, como con el tazón de tierra, se dan como de forma holográfica cuando las ponemos en un elemento tan simple, pero que siempre están ahí disponibles para nosotros. Otra cosa también que habíamos visto en el tema del alimento es cómo cuando reconoces toda esa cadena de eventos que suceden, puedes identificar también tu participación en diferentes momentos de la cadena, dependiendo de cómo es tu experiencia, ¿no? Entonces, de cómo me puedo conectar con el alimento si lo veo en el proceso de su siembra, cómo me puedo conectar con el alimento cuando lo consumo, cuando lo preparo, como nos contaban también, cómo ya no estas acciones dejan de automatizarse y cuando ya hay una conciencia un poco más amplia de lo que el alimento representa, existe una conexión tan increíble como puede verse representada en un aguacate, por ejemplo, como nos comentaban acá. Como un aguacate me puede hacer sentir tan bendecida en el momento en el que lo como. Nosotras, desde que empezamos a hacer este trabajo consciente con los alimentos, vimos también en esa parte de la cadena cómo podíamos devolver de alguna manera a la tierra sin hacer tanto impacto el tema de los residuos. Y entonces descubrimos, por ejemplo,
que hay empresas acá en Bogotá que se dedican a recoger todos esos residuos orgánicos, los residuos de los alimentos, y te los devuelven después como compostaje. Entonces es como, ¿cómo puedes tú participar con el menor impacto, pero a la vez, o sea, con el menor impacto negativo por ponerle una etiqueta, pero a la vez con el mayor impacto positivo dentro de cada uno de los eslabones de la cadena, si hay una conciencia de todo lo que esa cadena implica? No sé si quieras agregar algo adicional. No. Bueno, el ejercicio del alimento era una introducción para el ejercicio que venía después. Y era una vez ya nos habíamos conectado con esas raíces del alimento, de dónde provenía y todo, cómo podíamos ver o apreciar eso en nosotros mismos también. Y entonces ver eso desde nuestros ancestros, cómo sucedía eso de la misma manera con nosotros mismos. Y nos invitaba a que viéramos en los abuelos de la familia. Eso es algo que queríamos puntualizar, y es, no decían nuestros abuelos, en los abuelos de la familia. ¿Por qué lo pusimos de esta manera y en estas palabras? Porque puede que tú no hayas conocido a tus abuelos, pero puede que sí tengas una referencia de abuelos de la familia, y puede que los abuelos de la familia que reconozcas sean tus padres, por ejemplo. O puede que te conectes ni siquiera con un abuelo, sino con un referente en tu familia. Sí, poníamos el ejemplo porque decíamos en los casos en los que, pues por alguna razón no tienes generacionalmente ni abuelos ni padres a los que puedas como referenciar esa experiencia de quién puedo como aprender, o sí, de la misma manera, puedes tener tal vez un profesor. Sí, siempre hay un referente en la historia de tu vida que te puede llevar a ese, sí, como a ese formato, no, a esa imagen que tienes, sea de tus padres o de tus abuelos, o de ese conocimiento más grande que han adquirido mayor experiencia que la que tú tienes, ¿sí? Entonces, pues no importa si no lo tienes como lo conocemos acá, que es el papá del papá o la mamá de la mamá, sino en esos referentes. Perdón, la aclaración. No, gracias. Y la idea entonces básicamente era empezar a reconocer qué había en esos ancestros, en eso que yo comparto con esos ancestros. Así como el alimento trae esta carga de todas las partes del proceso, pues nosotros también tenemos una carga enorme. Veíamos una publicación del chico de Soy Tribu que decía, para que tú estés acá en la tierra, nomás en la primera generación anterior se necesitaron 4 abuelos. Y luego, si tú te extiendes, a esos 4 abuelos cada uno de esos abuelos tenía 2 padres más. Y así tú puedes ver cómo crece de forma exponencial. Y se necesitaba algo así, era como 2000 y punta de ancestros en las 8 generaciones anteriores para que tú estés aquí hoy. Entonces, así como el alimento trae toda esta carga increíble, nosotros también traemos una carga enorme. No es de carga de peso. Sí, no es de carga de peso, sino de carga de todo lo que nos hace hoy nosotros. Entonces no lo pongamos como carga. Carga, pero como de la batería. Exacto, desde la recarga, de todo lo que nos entrega, de todo lo que nos suma, de todo lo que cada uno de tus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y todos los que están más atrás tuvo que hacer en su vida o hizo en su vida como decisión de vida, como incluso hasta profesión, porque eso le entrega un aprendizaje puntual que seguramente influenció la manera en la que cría a tus padres, y eso influencia la manera en la que tus padres te crían a ti. Entonces, todo esto ha sido una transferencia de información, de todo, cultural, genética, que te hace hoy a ti lo que tú eres. Y que se vuelve en ese proceso escondido, invisible, que muy pocas veces nos damos el gusto de reconocer. La historia que muy pocas veces nos damos el gusto de contarnos a nosotros mismos. De hecho, por eso te invitamos si de pronto no es tan claro, si de pronto no lo recuerdas, pídele a tu familia, a tus seres cercanos, incluso a tus amigos, porque de pronto en algún momento en el que compartiste con ellos les contaste, ay, venga, es que mi abuelo era una persona así o así. Entonces es como esta historia también
se construye. Era ese el ejercicio. Entonces, nuevamente, los invitamos a compartir lo que quieran. Si alguno quiere con el grupo, compartir por favor. algo del ejercicio, antes quiero simplemente hacer una adicional, es que el ejercicio nos invita a que podamos ver cómo suma la experiencia que ellos han tenido y que probablemente, porque es que como tendemos a ver el punto negro en la hoja blanca en general, eso es de la estructura de la sociedad, entonces, ay, es que el bisabuelo o el tatarabuelo que le quitó la herencia a mi abuelo, y entonces sí, temas por allá señalando algo, cuando la invitación es, al reconocer esas virtudes, es, wow, pensar que tantas generaciones atrás hicieron esto y ya, yo ya no tengo que hacer esa tarea. A mí ya me quedó ok, porque ya la hicieron allá, cuántas generaciones atrás. Entonces, la invitación siempre es a que lo podamos ver como suma todo eso que está ahí atrás y que me hace a mí una persona con una mayor perspectiva. Y como lo explicaba Alejandro, que nos decía Matías de Estefano, que era como si fuera una esfera que está más grande, imagínate, tiene más área en la medida que yo me expando, pues voy a tener más área para todo, igual más tarea, pero, pero realmente soy más sabiduría, más experiencia, así sea un niño de 10 años, pero tiene la experiencia de cuántas generaciones para atrás. Eso es, Leonor. Perdón, pero es que esta sí fue para mí como un cierre impresionante, o sea, un montón de cosas impresionantes. Lo primero, yo lo hice ayer muy tarde, por la noche muy tarde. Es más, yo siempre invito a Juan. Juan es mi esposo, Paola lo conoce y Juan se queda profundamente dormido. Y se frustra. Entonces ayer empecé a hacer esto y lo primero fue como empezar a recordar como todas las cosas buenas de mis antepasados que me han contado, desde los tatarabuelos, la historia de la familia, y digamos que reconocer que en mi línea familiar, por el lado tanto de mi papá como de mi mamá, hay mujeres muy fuertes en toda la línea que les ha tocado vivir en unas épocas en que, por ejemplo, estar viuda y sin tener un marido y no poder manejar la plata, le tocó manejar la plata porque el marido se murió. Eh, tener una poetisa en una época, o sea, yo tengo una ancestra poetisa en una época en que las mujeres ni escribían. Ese tipo de recuerdos me llegaron mucho. Y después de eso, y es que estoy sacando acá mis apuntes que hice en el celular, después de eso vi, hagan de cuenta como yo estaba acostada, vi como acostada, como cuando le ponen la armadura a Iron Man que es por partes, así como que me ponían armadura, ¿sí? De todas las cosas que vienen, como si uno ya pudiera decir, prendo el chip, ¿alguien es el matemático de la familia? Entonces venga matemático y póngame el chip de la matemática, algo así, pero con una armadura súper fuerte. Qué bonito. Después hubo un momento en la meditación en que la idea es que te conectaras con la madre tierra y las raíces. Y como yo estaba acostada, yo sentía, hagan de cuenta, que me envolvían, como si me estuvieran metiendo debajo de la tierra, envolviéndome con las raíces. En mi casa sí tenemos una costumbre, mi mamá, por ejemplo, la tiene, donde yo estoy es la finca, digamos, de la familia de tradición, de ancestros. Y hay 2 árboles que son mi abuelito y mi abuelita, que ya están muertos. Entonces, mi mamá va y abraza a mi abuelito y a mi abuelita, yo voy y abrazo a mi abuelito y a mi abuelita. Entonces, digamos que esa conexión pues la tengo muy, muy, muy fuerte. Pero entonces ahí me dijeron que debemos consagrar a la familia y al momento que estamos viviendo. Entonces, como que yo preguntaba ¿cómo hago la consagración? Y por eso lo uno con lo que pasó el 21 de diciembre, ese día era el equinoccio y lo que hicimos en mi casa el día de la novena fue, pues rezamos la novena, pero también hicimos una ceremonia de la luz. Entonces, que era prender una velita, agradecer, digamos, lo que tuvieras que agradecer y también pedir, como
¿qué queremos para el próximo año? Entonces, me dijeron como en ese momento como lo que tienes que hacer una consagración y digamos es una invitación a hacer como un ritual de luz, agradeciendo digamos como el proceso y agradeciendo lo que quieras agradecer pues y pedir digamos con un propósito, o sea como no pedir por pedir. Uno a veces pide como quiero salud, pero ¿para qué quieres la salud? Para estar con tu familia, para estar con tus hijos, para viajar, ¿para qué quieres eso? Entonces, eso me lo recalcaba mucho. ¿Y qué más? Y agradecer a esos ancestros que te dieron todo, o sea, que al final están muy presentes, o sea, lo que les digo, fue impresionante verme como Iron Man, como le ponen la armadura a Iron Man. Y me pasó, antes de empezar, pues mi celular se estaba, ya estaba a punto de morir y como Juan ya estaba medio dormido, yo ni prendí la luz del cuarto. Y para poderlo conectar a la luz, lo único que hice fue un reflejito del celular, pero no necesitaba ver como las tomas. Entonces, como la primera reflexión es como que uno no necesita tener una luz muy fuerte para realmente conectarte a una luz, conectar la energía. Y ahorita me acaba de pasar una cosa impresionante. Mi hijo que tiene 9 años acaba de llegar, mami, medité y ahora me siento súper tranquilo. Entonces, me da risa porque de verdad uno permea las cosas desde cosas muy simples, muy sencillas. Entonces, chévere. Eso era lo que quería compartirles. Muchísimas gracias, Leonor, por compartirlo. ¿Alguien más que quiera hablarnos de este ejercicio en particular? Muy bien. Entonces, bueno, no sé si sí, yo les quiero compartir una anécdota. Cuando yo empecé en todo este camino espiritual, caí en la trampa del victimismo. Y entonces hice el ejercicio de empezar a ver mi árbol familiar desde lo que me pedían ver, desde toda esa carga que yo sentía, desde todo lo que me pesaba, desde todos mis temas y de dónde venían todos esos temas que tanto me pesaban, porque yo estaba segura que en alguna generación, de alguna generación los había tomado. Y hice toda una investigación de ver de dónde venían todos estos temas, porque era este convencimiento que a veces creo que la espiritualidad o la conexión con el espíritu cae, y es en el corregir lo que toca corregir o de sanar, ¿sí? Cuando en realidad siento que desde mi experiencia es más un tema de expansión y de reconocimiento. Tuve la oportunidad de volver a hacer el mismo ejercicio como 5 años después, porque de ese, la verdad, lo único que me quedó después de entender de dónde venían las cosas fue un sinsabor. Y creo que la carga con la que comencé al principio se aumentó, porque no logré llevar esto a un punto de aceptación. Entonces tengo la oportunidad de volver a hacer el mismo ejercicio como 5 años después, pero verlo desde la apreciación. Y entonces hice una cartelera, me acuerdo, con todo mi árbol familiar, desde el que era consciente. Y en algunos lugares me fue muy fácil identificar esas virtudes de las personas con las que había tenido la dicha de compartir, de las diferentes generaciones, y con otros me tocó obligarme a ver la virtud, porque con otros no fue tan fácil, no fue tan obvio ni tan fluido. Sin embargo, en esta investigación de ponerme, no, pero es que tiene que haber algo que de verdad haya sido considerado una virtud, incluso para otras generaciones, tal vez que yo no haya podido apreciar, pero incluso para otras generaciones. Y cuando termino este ejercicio, fue un regalo tan empoderador de entender todo esto realmente como un regalo de vida, como que cada paso de cada una de esas personas en mi árbol familiar me estaba entregando a mí oportunidades y no más carga, no más equipaje.
porque a veces creo que estamos acostumbrados como a hacer el ejercicio inverso. Entonces quería compartirles esa anécdota y creo que este es un ejercicio precisamente para conectarnos es desde la virtud, desde lo que nos puede convertir en este Iron Man, en esta armadura con cada uno de esos superpoderes que traemos a cuestas y que no sabemos, que a veces no son tan obvios o tan visibles. Y acá quiero rescatar algo que nos han dicho en repetidas ocasiones, y es cómo la individualidad se amplifica desde la unidad. Y acá los voy a invitar a conectarse con algo simple, porque es como que esta totalidad de verdad contiene en sí misma todo lo que se puede amplificar desde la unidad que compone. Miren, yo no sé si les haya pasado, y es cuando uno puede estudiar un montón, en un montón de textos, desde la psicología, desde la mente o incluso desde el espíritu, algún tema en particular. Yo puedo dedicarme horas enteras a leer sobre el amor propio. Y al final puedo estar dando cátedra sobre el amor propio. Pero solo en el momento en el que yo llego a la interacción, solo en el momento en el que ese amor propio empieza a interactuar, ya sea en pareja o en una amistad o en cualquier interacción que pueda haber, es que me doy cuenta de si esa teoría de amor propio ya está integrada. Antes se convierte únicamente en teoría. Entonces, el valor del otro, el valor del otro como interacción, como esa conexión a la unidad, es el poder reconocerlo como esa posibilidad, ese pase, esa mano amiga que te permite expansión de tu propio ser. Desde el aclararte las dudas que de pronto no fueron tan evidentes en un principio, cuando pero yo creía que el amor propio se trataba de esto, pero entonces ahorita que tengo la posibilidad de vivir una relación de pareja me doy cuenta de esto. O pero es que yo creía que esto de pronto era así y te encuentras con otra cosa. Entonces es esta invitación abierta a no solamente reconocer lo que viene detrás y que hace parte como de esa receta de superpoderes que traes contigo, sino también darte la oportunidad de ver cómo en el otro se puede resignificar la propia percepción mediante la forma en la que se amplifica. No sé si tú quieras agregar algo adicional. Nada más. Listo. Entonces... Bueno, pues eso frente a los ejercicios que hemos realizado hasta el día de hoy. Vamos a ver, esto lo podemos poner por acá. Perdón, ¿se descargó? Sí, vamos a ver si ahí nos queda un poquito mejor. Perdón, sí, la interrupción, gracias. Bueno, y para esta última parte, les vamos a hablar del ejercicio que ya tienen en su correo, que es el ejercicio para realizar en las siguientes 24 horas, para que lo hagan mañana o el que lo quiera iniciar a hacer esta noche, igual lo puede hacer. Y como lo que hemos venido hablando, está ahí el reconocimiento, el reconocimiento, el reconocimiento. De eso se trata el ejercicio. Y quiero resaltar, ya que llamamos a esto modo cambio, y la invitación es a que seamos mucho más conscientes que el cambio es. Hoy volví a leer el mensaje donde nos decían, el cambio son las ondas, el cambio es las diferentes formas como la divinidad se puede expresar en este plano, ¿sí? Entonces, en ese proceso de cambio podemos reconocer nuestras habilidades y se amplifica esa facilidad para reconocer las habilidades cuando estamos en urgencia, ¿sí? Entonces, en este momento que estamos muy conscientes del cambio, porque es no solamente en un solo aspecto de nuestra vida y de forma individual, sino es un cambio que está amarrado al colectivo y está amarrado a diferentes frentes de nuestra vida, en áreas de salud, del cuerpo físico, en áreas de finanzas, en áreas de relaciones interpersonales, está como todo el tiempo y todo es
pues urgente, como que todo nos está llevando a tener alguna urgencia, y la urgencia, bien nos decían en un mensaje de una canalización, la urgencia te quita todos los límites. Ahorita que estamos viviendo como esa urgencia no tan urgente, pero si tú te pones en una situación realmente donde sabes que es súper urgente algo, se acaban los limitantes. Tú sacas fuerzas de donde no te imaginaste que podías tener. Si es una urgencia de algo se está quemando y tienes que salir rápido, ahí sí te sale la fuerza. Si tienes que hablar con alguien y no sabes el idioma, tú ves algo pasa y entonces terminas comunicándote con la otra persona. Gracias. El mensaje específicamente nos decían así: la urgencia es un mecanismo que les ayuda a moverse rápidamente en sinergia. En sinergia, miren esto, o sea, como en colectivo, ¿no? Y dice, la urgencia es una palabra muy potente. Una urgencia en el colectivo hace que olvides religiones, razas, límites. La urgencia te conecta con la totalidad. Tómalo con urgencia y olvida las limitantes que no son reales. Ese fue el mensaje cuando nos íbamos a ir de viaje y nos dijeron, ustedes tienen que seguir trabajando con urgencia. Sin importar si van a viajar o no van a viajar, hoy entendemos todo esto ha sido consecuencia, como les contamos en el primer encuentro. Entonces, esta urgencia, ¿sí? Digamos que es más evidente hoy por las diferentes situaciones que estamos viviendo como colectivo, nos ayuda a que podamos reconocer las habilidades con mayor facilidad. Y yo lo veo en cosas tan sencillas como en un par de grupos en los que estoy por ahí en WhatsApp. Entonces salió el personaje de la universidad que yo ni conozco, porque es un grupo donde se metieron pues todos los egresados, que son 100 y pico, que ni idea conocer a uno por ahí el 10%, y resulta que empezó a cantar y está poniendo unos videos en YouTube y está cantando. Yo no sé el qué se dedicará pues como en su parte profesional. Y un amigo que trabajó conmigo en Colgate ahora vive en Canadá y entonces está haciendo unas cosas súper chistosas, pues muy divertidas y como sacando toda esa parte de arte que él tiene y pues nunca la había compartido y pues como que no hay más que hacer, es decir, como que o el que sabe cocinar y entonces comparte. Y la hermana Alejandra que nos estaba mostrando unos platos que hizo yo y esto como me parece súper chef así, con la foto pues todo súper elaborado, entonces es muy fácil en infinidad de aspectos poder identificar esas habilidades. Entonces, eso es lo que les quiero resaltar del ejercicio de hoy, donde nos invita a hacer un reconocimiento de nuestras habilidades. Entonces, ¿qué les recomendamos? Que hagan uno a uno los ejercicios. Es un cuestionario que te va a ir guiando, te va a ayudar, que si hay algunas cosas que omites desde la primera pregunta, pues de pronto te ayuda a ahondar con las siguientes preguntas. Entonces te invito a que hagas lo primero. Somos muy curiosos y a veces queremos ya leer hasta el final para ver de qué es lo que se trata. Pero intenta hacer el primer ejercicio y escribes lo que sea que surja, emerja en ti, y luego vas punto por punto y permítete hacer ese regalo para ti, de reconocerte a ti. Es súper, súper relevante que podamos reconocernos, que podamos reconocernos, porque es la única forma en que podemos compartir desde otro lugar. No desde, estaba leyendo, le estaba contando a Alejandra que había recibido un mensaje hace años que lo escribí por ahí en Facebook, donde el mensaje principal nos decía es como no buscar ese reconocimiento afuera, porque ese se acaba, ese te llena de una gratificación que vas a estar buscando más y más el reconocimiento de afuera y más y más y más, y el día que no llegue ese reconocimiento, ¿qué? Pero cuando te estás reconociendo adentro, en ese momento puede surgir de ti es la gratitud. Ya no importa si alguien te reconoce afuera o no, porque pues no te importa, lo recibes, gracias, si alguien te reconoce, gracias, pero eso no importa, ya te estás reconociendo. Y realmente en ese reconocimiento propio es que puedes empezar a compartir lo que reconoces en ti. De resto, normalmente es una necesidad, entonces yo doy y estoy esperando ahí algo a cambio. Y la incondicionalidad que está en el amor, redundantemente amor incondicional, donde estamos siempre esperando algo a cambio. Ah, no, yo hago esto si el otro hace pues algo a cambio, ¿no? Entonces, cuando yo genuinamente me reconozco y puedo compartirlo, ya no me importa, porque ya simplemente me lo reconocí a mí y es el gozo y el placer de dar. Bueno, ese es lo que les quería contar del ejercicio de hoy.
Si por alguna razón, alguna parte les cuesta, pueden acudir a otros, porque a veces se nos olvida reconocernos a nosotros y a veces alguien cercano le dice, no, mire que usted tiene ahí como esa parte, esa parte de preguntarle al otro. Pero les invito a que hagan el ejercicio y se reconozcan siempre desde la humildad. En el semillero que tuvimos en Bogotá, nos recordaron en una de las canalizaciones, decían, me dijeron, no se me va a olvidar, porque es como si, no me dijeron porque yo no escucho, pero metían aquí en mi cabeza, decía humildad, 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 o sea, no se me quitaba la palabra con humildad, con humildad, con humildad, porque hay una línea muy delgada entre reconocernos una habilidad y creer que somos, pues, después de mí no hay nadie, ¿no? O sea, pero la gran bendición es que con los ejercicios que hemos venido realizando, siento que tenemos herramientas muy poderosas para saber que siempre hay un detrás, donde no soy yo, sino es un conjunto de cosas que ocurren en mi entorno para que yo pueda hacer o poner mi parte, ¿sí? Entonces, así como los alimentos, hay todo un recorrido y quién es yo, o el campesino que está sembrando para yo poderme comer esto, ¿sí? O en infinidad de situaciones. Entonces, un reconocimiento que me empodera y me hace identificar o resaltar la divinidad, esa chispa divina que soy, pero siempre desde ese marco de humildad. Bueno, no sé si hay algo más que quieras decir en particular de eso. Me acordé del evento en el que estuvimos hace poco, donde nos decía una de las panelistas, no crea que eso en lo que es bueno se lo regalaron a usted para usted, se lo regalaron a usted para que lo comparta. Ahí está el verdadero valor. Entonces, siento que eso era como lo que quería. Ya. Muy bien. No sé si hay algo adicional que alguien nos quiera compartir. Por allá en Washington veo que ya están con mucho sueño. No, mentiras. Mentiras. Carolina, cuéntanos. Bienvenida. Carito. Hola compañeras, ¿cómo están? Hola. Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, quería agradecerles este espacio a ustedes y a todos los que están aquí, porque definitivamente los espacios como estos son de co-creación y uno necesita más estos espacios cuando quiere avanzar como en su propio camino. Y digo esto porque cuando, no sé, dijimos que queríamos ser médicos o ingenieros o X o Y profesión, cada uno empezamos a rodearnos más de gente que hacía lo mismo. O si yo entré al mundo corporativo, entonces todo mi entorno es el mundo corporativo. Y eso hace que yo me vuelva más una persona de ese entorno. Y tristemente no tenemos en nuestros entornos cotidianos más de este tipo de conversaciones que nos permitan expandirnos o ver otras posibilidades o ver el detrás de. Y nos quedamos consumidos simplemente como en el cotidiano y en esa cabeza que nos pone también a voltear tanto y no nos permite sentir tanto el corazón o sentirlo simplemente siendo. Entonces, y sentir también como al otro en ese siendo y a los seres y a los alimentos y a todo esto que hace parte de la unidad simplemente desde el ser. Entonces, pues valoro mucho este espacio, valoro mucho pues que ustedes estén disponiéndose y conteniendo esta energía y que nos abran pues como toda esta posibilidad de seguirnos recordando cosas que en el camino algunos hemos de pronto explorado con ustedes y pues con nuestras propias búsquedas, pero que con este tipo de iniciativas pues como que uno vuelve a trabajar sin decirse, ay, pucha, esto se me estaba olvidando, o el valor de esto, y encontrar que ese crecimiento que de alguna manera todos los que estamos aquí estamos buscando se puede empezar desde pequeñas cosas y que están allí disponibles todo el tiempo. Y eso pues ustedes nos están ayudando a ver, a recordar y a sentir. Así que gracias. Las quiero mucho. Ay, muchísimas gracias, Carolina, y por venir caminando este camino juntas, pues desde otras experiencias antes. Es gracias a ustedes que esto ocurre, siempre lo repetiré y lo repetiremos. Sí, así es.
yo lo digo desde la experiencia de las sesiones, porque es gracias a que las personas fueron confiando en esos procesos, y en la medida que se fue entregando más recibimos, y ahora pues nos damos cuenta esa bendición de poder compartir pues tantas canalizaciones que están allí, y como vuelvo y lo resalto, como Alejandra, que es la tejedora de toda esta información, nos lo repitieron hace poco, para poderla compartir, porque esto no tiene ningún sentido poder tener y acceder a esta información y sí, muy chévere, y yo tengo toda esta experiencia, y que puede que lo lea y suene, algún texto suena súper bonito, pero venga, lo pone aquí en práctica. Entonces, gracias realmente a ustedes por ser parte. Pues ya para concluir, les quiero invitar a que estén súper agendadísimos para la sesión de cierre, que es el sábado 18 de abril a las 7 de la mañana hora Colombia. Esa va a ser una sesión canalizada. Los que no han participado en las sesiones canalizadas, vamos a estar un tiempo haciendo la canalización, cada uno se dispone desde el lugar en el que está, un tiempo que estamos en silencio enfocados en la música, y después un tiempo compartiendo la información que se recibe de la canalización. Con alta probabilidad nos darán probablemente un símbolo, y también nos darán un ejercicio, porque la intención que le vamos a poner es cómo podemos mantenernos en esto que hemos venido experimentando, qué podemos hacer nosotros para continuar como en ese modo cambio. Entonces, les invito, la energía de cada uno de ustedes suma a ese proceso de pues recibir. No es solamente lo que María Paola recibe, esto lo hacemos entre todos. Los que ya han participado en las sesiones grupales saben que es así, y bueno, creo que eso es todo lo que queríamos compartir por ahora. No sé si hay algo más que quede. No, si de pronto hay alguna pregunta que quede ahí, todavía la pueden hacer 5, 4, 3, si alguien la quiere hacer. Y bueno, ya tenemos hoy en su correo, ya tienen el día 8, mañana reciben en la noche el día 9, nos emociona así ya pues de forma rebosante saber que esto que esto ha sido, y realmente es maravilloso poder saber cómo nos podemos unir desde este propósito más grande que cada uno de nosotros para sintonizarnos en este modo cambio y poder sumar. Hay una de las preguntas de hoy, les adelanto, donde dice, como decía, nos decía Leonor y todo, y Teresa también, ese impacto que generamos en nuestro entorno. Entonces, de gran valor en este momento y en todo momento mientras estemos en este plano, porque las cosas irán evolucionando de la manera que sea que vayan a evolucionar. Tengamos muy presente el poder que estamos reconociendo en cada uno de nosotros. Así es, y si bien estas circunstancias particulares lo hacen ver como una olla a presión, como lo contabas la vez pasada, o incluso como una lupa, no es solo para que lo apliquemos por ahora, es para que esto se quede con nosotros. Porque seguramente este es uno de los muchos cambios que seguirán sucediendo. Porque así como lo hemos podido ver en lo pequeño y en lo grande, pues el cambio es esa constante que nos están dando la oportunidad de reconocer en cada instante. Así es. Entonces, infinitas gracias. Les llegará el correo con la grabación de esto también, si lo quieren repetir alguna parte, en una horita más o menos, lo que nos demoremos en pasarlo. Y bueno, nosotras acá estamos también en modo cambio. Ayer se dañó el computador del que estamos transmitiendo hoy, que es mi computador, se le dañó la conexión al disco duro. Modo cambio totalmente, pero miren, todo se ha solucionado. Hoy a las tal vez 5 de la tarde ya tenía nuevamente mi computador con los ajustes que le hicieron. Así que una apreciación que quiero hacer, la meditación que tienen, la meditación no, es que yo le digo meditación, pero ya Alejandra nos enseñó, eso es una visualización guiada que está del día de ayer, el de los abuelos, donde podemos integrar esa energía. La voy a, porque la estaba arreglando, le estamos haciendo un par de ajustes y no fue posible porque, por todo lo que pasó ayer. Entonces la van a tener disponible en esto, no sé, tal vez en el correo de mañana, pero o de pronto cuando se haga la sesión grupal, cuando esté lista, para que quienes la quieran bajar la pueden bajar. Los audios que están disponibles hoy en SoundCloud
El que lo quiera bajar, lo puede bajar, debe bajarlo desde un computador. Cuando yo lo escucho en mi celular, en mi teléfono, no me permite, no da la opción, la aplicación no da la opción. Entonces, si lo quieren bajar desde el computador, lo pueden bajar. Ese material es de ustedes, simplemente si lo van a compartir, pues hagan referencia de pronto de dónde sacaron la información. Pero es para que lo puedan, si les ha servido y sienten que es de valor, si el de la respiración les sirve esa música, está todo, pues digamos, dispuesto para ustedes. Asimismo, entonces, esta visualización que ajustamos con Alejandra, la van a tener, por la que tienen ahorita no se puede bajar. No la dejé que no la podían bajar porque le queremos hacer un par de ajustes para que sepan. Entonces, eso es todo. Una feliz noche. Y bueno, nos vemos entonces sábado a las 7 de la mañana. Muchísimas gracias. Los quiero mucho a todos. Mil gracias. Chao, chao. Se cuidan. Gracias. Descansen. Yo mismo.